Tercer domingo después de Pascua. Lectura de la epístola del apóstol San Pedro. Carísimos, os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma, observando buena conducta entre los gentiles, para que así como ahora murmuran de vosotros como de malhechores, considerándoos por vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día en que los visite. Someteos pues a toda ley humana, a toda humana criatura por Dios, ya sea al rey como soberano que es, ya a los gobernadores como delegados suyos, para venganza de los malhechores y para alabanza de los buenos. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres imprudentes, portados como libres y no teniendo la libertad a manera de velo, para encubrir la malicia, más como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a vuestros hermanos, temed a Dios, dad honor al Rey. Siervos sed obedientes a los señores, con todo respeto, no solo a los buenos y moderados, sino aún a los de recia condición, porque esto lo que agrada a Dios en Jesucristo, Señor nuestro. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Dentro de poco ya no me veréis, mas poco después me volveréis a ver, porque me voy al Padre. Entonces algunos de ellos se dijeron unos a otros: ¿Qué nos querrá decir con esto? Dentro de poco no me veréis, mas poco después me volveréis a ver, porque me voy al Padre. Y decían: ¿Qué es esto que nos dice un poco? No sabemos lo que quiere decir. Entendió Jesús que le querían preguntar y les dijo: ¿Disfrutáis entre vosotros de esto que he dicho? Dentro de un poco ya no me veréis, mas un poco después me volveréis a ver. En verdad os digo, que vosotros lloraréis y gemiréis, mas el mundo no se gozará. Vosotros andaréis tristes, mas vuestra tristeza se trocará en gozo. La mujer cuando da a luz está triste, porque viene su hora, mas cuando ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda del apuro, por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Pues también ahora vosotros tenéis tristeza, mas otra vez os veré, y se gozará vuestro corazón, y ninguno os arrebatará vuestro gozo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el tercer domingo de Pascua y hemos oído el Evangelio en el que nuestro Señor nos habla a los apóstoles diciéndoles que habría un tiempo de separación entre Él y ellos, y que era normal porque eso preparaba un tiempo mejor posteriormente. Primero fue cuando no se vieron durante el tiempo de la pasión, pero hay también otra separación que es después de su ascensión, a la cual ya estamos aproximándonos, y el día de la ascensión pues nuestro Señor volvió al cielo, a su Padre, y desde allí nos envió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo que iba a complementar la obra de nuestro Señor en la tierra, preparando a sus apóstoles y enseñándoles y dándoles el ejemplo, y ya después cuando recibirían el Espíritu Santo, pues entonces ya no solo sabían, sino que ya entendían el enseñamiento de Jesucristo, toda la enseñanza de Jesucristo. Esa obra pues era posible solo después que nuestro Señor haya ascendido al cielo, y ya después de su ascensión, entonces en cierta manera el Espíritu Santo es el que tiene
la guía de la iglesia. Y es por eso que la iglesia, a pesar de que está compuesta de hombres, pero no son hombres normales, sino son hombres que son hijos de Dios y que tienen la gracia de ser guiados por el Espíritu Santo, si viven conformemente a la voluntad de Jesucristo. Esa gracia del Espíritu Santo todos la tenemos. Hay quienes que tienen de una manera más particular, por ejemplo los sacerdotes, porque tienen la misión de enseñar y de guiar a las almas y de santificarlas, cosa que no tienen los fieles. Pero los fieles tienen también el Espíritu Santo para hacer sus deberes, para comportarse en su vida cotidiana, también tienen esa gracia de la guía del Espíritu Santo. Entonces todos tenemos, no en la misma medida ni de la misma manera, la gracia del Espíritu Santo. Entonces debemos estar en unión con la iglesia, con la verdadera iglesia, la iglesia católica, la iglesia de 2000 años, y no tanto con la iglesia conciliar. Entonces hay que hacer siempre esta diferencia. Entonces nuestro Señor dice que el Espíritu Santo arguye al mundo de pecado porque no creyó en Él, porque no creyeron en Él los hombres del mundo. Entonces este mundo no acepta a Jesucristo y su misión. Me refiero al mundo en la medida que está poseído por el pecado, por los malos deseos, por las malas obras. Ese mundo que Jesucristo dijo que es enemigo, es nuestro enemigo, es un enemigo el enemigo de la iglesia y el instrumento del demonio, ¿verdad?, por el cual se sirve para perseguir a la iglesia. Entonces no podemos estar bien con el mundo y estar bien con Dios, y al mismo tiempo estar bien con el mundo y estar bien con el Espíritu Santo. Así que debemos escoger, ¿verdad? No hay otra medida, o otro camino. Pero esta acción del Espíritu Santo, si nosotros escogemos colaborar con el mundo, se va de nosotros en cierta medida, en la medida en que nosotros queremos estar bien con el mundo. A veces hay católicos que no es una cosa muy grave, pero en cierta manera debilitan la acción del Espíritu Santo en sus almas. Pero en otros católicos que son completamente ganados al espíritu modernista, al espíritu liberal, pues ellos también pueden incluso perder la vida de la gracia si aceptan ideas y cosas que la iglesia prohíbe, cosas graves. Entonces en ese momento incluso pierden totalmente la acción del Espíritu Santo en sus almas. Pero hay esos católicos de espíritu liberal que quieren conciliar la vida cristiana con la vida del mundo, con el espíritu del mundo, y hoy particularmente con este mundo que está en el pecado, pero especialmente con la iglesia conciliar, que ya está como posesa del espíritu del mundo. Entonces esa iglesia conciliar no podemos colaborar con ella. ¿Por qué? Porque ella no obedece al Espíritu Santo y a la enseñanza de Jesucristo. Dice hacerlo, pero miente y está haciendo una especie de falsificación, ¿verdad?, de la iglesia, de la verdadera iglesia. Entonces nosotros debemos escoger, ¿verdad?, o ser católicos integralmente, o estar en esta iglesia conciliar, que es contraria a la tradición de la iglesia, que es contraria a la verdadera iglesia. Pero esos católicos liberales de espíritu liberal que quieren siempre hallar una vía media, y eso los pierde, porque empiezan a coquetear con este mundo, especialmente con el mundo de la iglesia conciliar,
y se pierde. Con el tiempo hay muchos tradicionalistas que han caído en esa trampa, que al principio decían: nosotros no vamos a hacer compromisos, nosotros no vamos a aceptar la nueva misa, nosotros no vamos a aceptar el concilio, y juraban y perjuraban que no lo harían, y que estaban muy seguros de lo que ellos hacían, de lo que ellos pensaban. Y hemos visto cómo uno tras otro todos han caído en esa trampa. Los que han caído en esa trampa de querer colaborar con la Iglesia Conciliar, poco a poco se han ido ablandando y se han ido aceptando una tras otra todos estos compromisos. Entonces debemos cuidarnos de no caer en ese espíritu de querer estar bien con el mundo. A veces se comienza por detalles, a veces comienza, por ejemplo, por modas, por actitudes, puede ser, y con el tiempo eso se va agravando. Yo no digo que al principio fuera siempre algo muy grave, pero si no ponemos un alto en esa actitud, pues vamos a hundirnos cada vez. Entonces, los eclesiásticos que creen en el mundo se vuelven estériles, porque esto molesta al Espíritu Santo. Cuando una persona comienza a hacerse mundana, está contristando al Espíritu Santo, como dice la Escritura, y esa quiere decir que el Espíritu Santo, por decirlo así, se pone triste de que nosotros hagamos algún compromiso con el mundo. Y esos sacerdotes eclesiásticos o incluso obispos, etcétera, que han querido que quedar bien con el mundo, poco a poco se han vuelto estériles desde el punto de vista espiritual, y entonces no hay en ellos ni hay frutos de verdadera santidad, y porque se han comprometido con el mundo. Puede haber varios niveles en este compromiso, a veces menos graves, a veces más graves, y en esa medida también pues quedan estériles espiritualmente. Entonces es el gran problema de la diplomacia, que, por ejemplo, que se inició en la Fraternidad San Pío X. Yo pienso que comenzó antes, más sutilmente, pero de una manera más abierta, a partir del año 2000, cuando se hizo esta peregrinación a Roma, con muchos sacerdotes, muchos seminaristas, y fueron recibidos muy cortésmente con los cardenal Castrillón Hoyos, y fueron también tratados los obispos de la fraternidad, que se comenzaron a hacer ilusiones sobre la conversión de Roma. Entonces el mundo es hábil, el mundo es perverso, entonces puede fingir algo con tal de atraparnos, ¿verdad? Con tal de jalarnos hacia él. Entonces, si los católicos no son suficientemente desapegados del mundo, van a caer en sus trampas, van a caer en sus engaños. Y esa es la gran diplomacia, el gran movimiento diplomático que inició Monseñor Felé, según él, con esa esperanza de convertir a Roma, de llevarla a la tradición, ¿verdad? Ciertamente, fundamentalmente esto pues parece un buen deseo, todos deseamos eso. Monseñor Lefebvre lo deseaba, nosotros lo deseamos, pero de ahí a que sea realizable es otro problema, porque Dios nunca forza la voluntad de los hombres, la libertad de los hombres, así que era una cosa que era posible o no, ¿verdad? Entonces debemos medir nuestras capacidades, nuestras fuerzas, y realmente ver si Dios quiere que hagamos algo, ¿verdad? Entonces a veces se puede intentar convertir a alguien, pero a veces hay tantas señales de que esta persona no quiere aceptar lo que le decimos, que se vuelve inútil. O sea, no podemos forzar la libertad de las personas, no podemos hacer un acto que se vuelve temerario, porque nos pone en peligro a nosotros mismos. A veces puede pasar, así que debemos medir realmente nuestras fuerzas y ver la realidad como es, para ver si realmente es factible algo. A veces tratamos de hacer el bien a los demás, pero en lugar de hacer el bien, ellos son los que nos están jalando
a lo que ellos son, y eso es muy delicado. Así que hay que tener una cierta humildad cuando a veces tratamos de hacer una buena obra y no creer que somos unos super santos, unos super sabios, y a veces simplemente con prudencia decir, bueno, mejor si esta persona no quiere aceptar, no da signos de conversión, pues yo me alejo de ella, porque yo no quiero comprometerme con su vida, su manera de ser. En estos días, el día 17 pasado de este mes, se hizo saber que, se publicó en internet un video por el seminario de Con, en el cual se hicieron los funerales de Monseñor Wonder en Econ. Entonces este 17 de abril y se hicieron, yo pude ver este video de esta ceremonia, en la cual se enterró a este obispo que estaba ya viviendo en una escuela de la fraternidad, que ya había sido recibido en la fraternidad desde hace tiempo, que no era nuevo. Yo me acuerdo muy bien cuando se hizo el entierro de Monseñor Lefebvre, pues fue algo similar. Se hizo unos funerales a este obispo con todos los honores, y sabiendo que este obispo pues era un obispo modernista, que, como dijo Monseñor Felé en su sermón, dijo que este obispo junto con otros 3 habían sido designados por el Papa Francisco para que tomaran contactos con la fraternidad, ser como una especie de intermediarios del Papa con la fraternidad de San Pío X. Entonces Monseñor Under era uno de estos obispos que había sido designados por el Papa, y que él pidió a momento dado vivir en una casa de la fraternidad, y parecer que también pidió ser enterrado en el seminario de Con. Entonces eso no es suficiente para pensar que él ya era afín realmente a la tradición y a la fraternidad, porque fue designado por el Papa. Entonces él era más bien un intermediario del Papa con la fraternidad, pero él nunca públicamente se retractó de sus errores conciliares, ni dijo de una manera explícita que él pues ya no estaba de acuerdo con el concilio, ¿verdad? Entonces Monseñor Felé parece decir que por el solo hecho físico de estar él viviendo en la fraternidad, y que por el solo hecho de haber pedido que lo enterraran ahí en Econ, que por solo eso ya pues era tradicional, pero es que es una exageración, y eso no justifica que él realmente haya aceptado el pensamiento de la tradición. Entonces eso no es el argumento que Monseñor Felé dio, pero que no es en ninguna manera suficiente para decir que él realmente había abjurado de sus errores modernistas y de su adhesión al concilio y a la nueva misa, etcétera. Entonces eso crea una especie de confusión y de engaño, porque no es verdad que él se había acercado a la tradición. Entonces en este lugar donde Monseñor Lefebvre vivió, esa casa, ese seminario que Monseñor fundó, y ahí en ese lugar donde él fue enterrado, se hicieron los honores a este obispo conciliar, como si fuera un héroe de la fe, porque las ceremonias de su entierro fueron muy solemnes y muy como haciendo gran honor a este hombre que no era afín a nuestras ideas de la tradición. Entonces eso crea mucha ambigüedad. Entonces él no era un héroe de la fe, ¿verdad? Él era un obispo conciliar, era un enviado del Papa Francisco. Entonces Monseñor en su sermón de esa misa insiste que confía en la aprobación de los papas, por ejemplo Francisco y Benedicto XVI,
que por algún pequeño comentario que ellos le hicieron diciéndole que la fraternidad San Pío X ellos no la consideraban fuera de la iglesia, entonces él ya ve en eso pues algo como muy positivo, cuanto más bien era un gesto diplomático de estos papas, pero no quiere decir que ellos aprueben la tradición plenamente y que estén de acuerdo. Entonces eso crea son un acto que crea confusión en los tradicionalistas, porque este hombre no era un obispo tradicional. Entonces se está poniendo en paridad a dos obispos, uno que era un héroe de la fe, que había salvado el sacerdocio, que había promovido los seminarios realmente católicos, y se pone al mismo pie prácticamente con otro obispo que no era nada. ¿Por qué? Porque era un obispo conciliar, un obispo que aceptaba todas las nuevas reformas, que aunque quisiera estar ahí, que pareciera simpático, que pareciera amable, eso no quiere decir que renunció a sus errores. Entonces es un acto ofensivo. Estos funerales fueron un acto ofensivo a la memoria del gran defensor de la fe del siglo XX y un gran escándalo para los fieles. Entonces es lo que es en realidad esta ceremonia, y que crea una especie de ecumenismo tradicional con los conciliares. Entonces no se da mucha explicación de esto y no se dan razones suficientes, aunque las que da Monseñor Felé son más bien razones sentimentales, pero no son razones profundas. Entonces permanece esto una especie de escándalo, de acto ofensivo a la memoria de Monseñor Lefebvre. Y en el vídeo pues yo estuve viendo cómo la actitud de los sacerdotes, muchas caras largas y tristes. Más bien este funeral más bien parece los funerales de la misma fraternidad San Pío X, sacerdotes quebrantados. Se ve, ya no hay la alegría, la espontaneidad de otros tiempos, y esas caras tristes de tantos sacerdotes que estaban ahí, y no tanta gente, no tantos fieles. Entonces hay una especie de situación que se ve, una decadencia en la fraternidad. Sacerdotes quebrantados en lo que antes fue su gloria, la defensa completa de la fe. Esos sacerdotes ya no pueden ser felices porque están quebrantados en sus antiguas convicciones, y hoy ya viven una situación de compromiso. Entonces eso se nota en esa ceremonia, se ve como una cierta tristeza en todos. No hay esa alegría que había en tiempos cuando yo estaba en Monseñor Lefebvre en vida, que yo participaba en las ceremonias en Econ. Yo veía la alegría en los rostros y el entusiasmo. Hoy ya no se ve eso. O sea, hay algo que está pasando que los afecta a todos, pero no quieren reconocerlo, que están mal, que hay un fallo. Es un estado nuevo, un estado de compromiso, en razón de su silencio en los temas doctrinales, que era la razón de ser de Econ. La razón de ser de la Fraternidad San Pío X fue eso: la defensa de la tradición, la defensa de la doctrina, el combate del modernismo, la guerra al Concilio Vaticano II, que diga lo que quiera Monseñor Felé, pero eso antes era la posición de la fraternidad, y hoy Monseñor Felé ha puesto mucha agua en su vino. Entonces esa cara atormentada de Monseñor Felé, que me recuerda mucho la cara atormentada de Pablo VI, autor principal de la Reforma Conciliar, y Monseñor Felé también tiene esa cara atormentada. Él que ha hecho, él es autor principal de la Reforma de la Fraternidad. Qué tristeza ver eso. Entonces la insistencia es sobre esa cuestión litúrgica,
Creo que la liturgia de la Iglesia pues es algo bueno, es algo bello, pero no es el fin principal. Digamos, la liturgia está al servicio de la doctrina. Entonces hay un vacío de doctrina. Hoy en la Fraternidad San Pío X también pude ver cómo hacen unas ceremonias en la nueva iglesia, una iglesia inmensa que construyeron en Estados Unidos, y es una cuestión estética, quieren hacer todo bonito, hacen bonitas ceremonias, pero ¿dónde está la proclamación de la fe? ¿Dónde está el combate de los errores? ¿Dónde está el aspecto doctrinal de la iglesia? Es muy importante. La tradición es ante todo la transmisión de la doctrina de la iglesia, y la misa, los sacramentos, pues sí, después, porque no se puede recibir los sacramentos, ni asistir a misa, ni vivir la liturgia, si uno no tiene la fe, si uno no tiene la doctrina. Y es lo que es el nuevo error que está hoy promoviendo la fraternidad, la neofraternidad San Pío X, es una liturgia vacía, una liturgia vacía de doctrina, liturgia doctrina vacua. O sea, es el nuevo error que vemos en muchas cosas, a veces en las ceremonias de la Fraternidad San Pío X, muy bonita liturgia, muy estético, pero es una cuestión vacía de doctrina. Entonces la tradición, como no es solo una cuestión litúrgica, una cuestión de los sacramentos, de la misa, como lo hace entender un poco Monsieur Felé en su sermón, pero no habla de doctrina. Él habla de la santificación, de los sacramentos, de la misa, pero ¿dónde está la doctrina? ¿Dónde está el combate de los errores? Todos los santos, todos los concilios, todos los papas combatieron los errores. Es histórico, es historia. Entonces, cuando una verdad era cuestionada, inmediatamente la Iglesia la denunciaba y la condenaba. No se hacían trampas como hoy en la Fraternidad San Pío X, cuando se hizo ese documento doctrinal de 2012, se está disimulando las cosas y muchas veces negando. Entonces, esa falsa diplomacia es muy semejante a la diplomacia del mundo, a la diplomacia mundana. Entonces ya no se ve ese aspecto principal de la tradición, que es la proclamación de la verdad, la profesión pública de toda la enseñanza de la Iglesia. No basta decir una parte de la enseñanza, sino de toda la enseñanza, porque si algo falta, entonces ya no está bien. Entonces, ¿dónde está la enseñanza de los papas antimodernistas que combatieron los errores modernistas? ¿Dónde está hoy en la fraternidad? Sí, algunas gestos un poco tímidos, pero ya no es la profesión total. No basta que alguna vez digan algo bien, no basta, aunque esté bien, pero no es suficiente. Es la profesión total de la fe. Entonces, esa gran maniobra diplomática que inició Monseñor Felé hoy es un gran fracaso, un colosal fracaso, porque él recorría el mundo haciendo conferencias en ese tiempo. Yo me acuerdo muy bien, conferencias larguísimas, a veces hasta de 3 horas o más, y en las que siempre se la pasaba entusiasmando a los fieles sobre que en Roma había nuevos aires de conversión, entonces que hacía como si todo iba mejor y que había que ser optimista, en que Roma se estaba acercando a la tradición, que Roma nos quería, que había buena voluntad. ¿Y dónde están los frutos hoy de toda su diplomacia de hace ya muchos años, ya 2024 años, y no vemos los frutos, ni siquiera parciales, no vemos los frutos ni siquiera parciales de su obra diplomática de Monseñor Felé, toda su gran maniobra diplomática
es un fracaso. ¿Dónde están los frutos? ¿Roma se ha convertido? No, no se ha convertido. Roma ni siquiera se ha mejorado un poco. ¿Dónde están algunos frutos de conversión en Roma? Yo no digo que total, pero por lo menos parciales, algunos pequeños frutos. ¿Dónde están? No hay ningún fruto de esta diplomacia de Monsieur Fellet, de padre Smithberger. No hay frutos, ni siquiera pequeños, sino que al contrario, está peor la situación, nunca estuvo más peor que antes. Esa la situación hoy de la Iglesia, en la cual el Papa Francisco nombra a un obispo que es abiertamente un hombre depravado sexual, y hace declaraciones cada día que nos dejan estupefactos, y no hay mejoría. Entonces, ¿para qué hacer todo eso y inquietar a los fieles, inquietar al clero, si no iba a haber frutos? Entonces la fraternidad San Pío X, los frutos, pero no son positivos, se ha debilitado. Los sacerdotes se han hecho cada vez más liberales. Se puede constatar, mucha gente lo constata, dice que no, es que ya no son como antes. Entonces se ha callado en su profesión integral. Yo no digo que no haya ninguna profesión de la fe, pero es en la profesión integral, se denuncia todos los errores y se profesa toda la verdad, aun esa que desagrada a Roma, cuando nosotros criticamos al Papa, cuando nosotros denunciamos sus errores. No, es que a veces los denuncian, pero muy tímidamente y sobre todo parcialmente, o sea, no se dice todo. Entonces se ha callado la profesión íntegra de la fe y pública, no es total, ya no es como debería ser. Y este clero tradicional está consternado, es lo que veo en sus rostros en esta ceremonia. Yo y los sacerdotes no están bien, hay una cierta malestar en sus rostros, no son felices, y los fieles desorientados y debilitados también. Entonces no ha habido los frutos que se esperaban, y Pablo VI también al final terminó diciendo que él no había tenido los frutos que deseaba, que el concilio no había dado los frutos que él esperaba, y que por algún lado se había introducido el humo de Satanás en la iglesia. Bueno, por lo menos reconoció que el concilio no era lo que él había dicho, lo que él había esperado. Entonces, ¿dónde están los frutos de conversión? Y entonces antes era todo entusiasmo, y ahora es un silencio que dicen, bueno, entonces ¿qué está pasando? Y hubo también una especie de purga en la fraternidad, porque se fueron quitando todos los superiores que eran del tiempo de Monseñor Lefebvre y que tenían una cierta antigüedad y experiencia, y los fueron quitando en la fraternidad porque a muchos mostraron su descontento, pero fue un descontento tímido, no fue suficientemente eficaz, pero de todos modos los quitaron porque a Monseñor Fellet no le gusta que lo cuestionen, y cuando alguien lo cuestiona, pues entonces es radical, los quita de sus puestos. Entonces fue como una purga que se hizo en la fraternidad, y es de moda a poner muchos superiores muy jóvenes, sin experiencia, pero muy altivos, muy seguros de sí mismo, y esos los pusieron ahí. Pues resulta que me dicen, un sacerdote que está en Europa me dice que pues ahora de nuevo a esos superiores que sí aceptaron la nueva posición de la fraternidad, que se sometieron, que también los quieren cambiar, porque de todos modos tienen algo de lo de antes. Entonces están quitando incluso a esos superiores que sí aceptaron obedecer a Monseñor Fellet, también ahora también quieren hacer otra purga, y los van a ir quitando también para poner muchos superiores de sacerdotes jóvenes, que no es normal. En la iglesia nunca fue así, en la iglesia siempre se ponía gente con experiencia para dirigir. Entonces hoy Monseñor Fellet pone jóvenes
que han sido ordenados hace poco tiempo, pero como le obedecen, como hacen lo que él dice, como fueron formados con su nueva mentalidad, con su nueva doctrina, entonces él los pone ahí porque sabe que puede contar con ellos. Entonces, pero ahí se ve a qué punto ha sido Monseñor Felé, ha sido intransigente en su política de destrucción de la Fraternidad San Pío X. También hoy hay una incertidumbre sobre la continuidad del episcopado en la Fraternidad San Pío X, porque ya los obispos que tienen ya están todos muy grandes de edad y cansados, y se ve en su rostro la vejez. Entonces no se preocupan por renovar el sacerdocio, el episcopado, y no quieren reconocer la advertencia que dejó Monseñor Lefebvre el día de las consagraciones episcopales, cuando él hizo las consagraciones episcopales, que dijo que todos los sacramentos de la nueva iglesia son dudosos. Entonces no se ha hecho caso de esa advertencia de Monseñor Lefebvre, y se ha incluso recurrido a un obispo modernista ordenado con el nuevo rito de la consagración episcopal, con el rito conciliar, y que consagró los santos óleos que utilizan muchos, no sé cuántos, pero muchos sacerdotes de la fraternidad en Europa. Son los óleos consagrados por Monseñor Huonder. Y entonces es un escándalo, porque si Monseñor Lefebvre nos advirtió que esos sacramentos son dudosos, él no dijo caso por caso, él dijo en general, o sea, porque hay sacerdotes que quieren excusarse y decir, no, es que hay que ver caso por caso. No, Monseñor hablaba de una manera general, diciendo todos los sacramentos de la nueva iglesia son dudosos. No es, entonces es una visión general. Entonces, si el episcopado de los obispos de la Fraternidad San Pío X pues desaparecen, entonces va a desaparecer la continuidad episcopal que viene de Monseñor Lefebvre en la Fraternidad San Pío X, y van a tener que recurrir, y parece ser que eso es lo que van a hacer, van a recurrir a los sacramentos dudosos de los obispos de la nueva iglesia. Eso es escandaloso. Entonces Monseñor Felé no parece inquietarse por esa situación, porque vendría a ser como decir me equivoqué, ¿verdad? Yo nunca, ellos estaban diciendo que Roma les iba a dar todos los permisos y que todo iba a salir bien, y ahora resulta que estaban llorando para que les concedieran levantar las excomuniones que nunca existieron, pero ellos estaban pidiendo que las quitaran, entonces que las levantaran. Entonces todo eso resulta que si ellos hicieran nuevos obispos, pues serían de nuevo excomulgados. Entonces sería decir, bueno, estuvimos en una ilusión, porque de todos modos tenemos que alejarnos de esta iglesia conciliar, y Monseñor Felé pues no quiere dar su mano a torcer, y está en ese nuevo peligro. Entonces es muy peligrosa su actitud, y ya yo quiero resaltar la gravedad de la declaración doctrinal que hizo Monseñor Felé en el 2012, en la que es gravísimo, porque es una aceptación de la doctrina conciliar. Entonces muchos fieles, para no molestarse, no inquietarse en su comodidad, y muchos sacerdotes dicen, no, es que eso, la fraternidad no ha hecho ningún trato con Roma, pero ¿por qué nosotros nos inquietaban y nos han siempre inquietado los tratados con Roma? Es porque eso ponía en peligro la doctrina, y de ahí la maldad o el mal que eso representa, simplemente porque el hecho de hacer tratados, eso pone en peligro la doctrina. Entonces hoy han invertido las cosas, ¿no? No hay tratados, pero se ha aceptado la doctrina, pero es peor. Es peor, precisamente los hacer tratados con Roma, el peligro era porque había el peligro de aceptar la doctrina. Pero en ese documento de 15 de abril de 2012, Monseñor Felé hace unas declaraciones inquietantes.
Entonces habla de la legitimidad de la nueva misa y de los nuevos sacramentos, cuando Monsieur Lefebvre decía que no, que esos nuevos sacramentos y esa nueva misa no eran leyes, es decir, que no tenían valor de ley, porque habían sido promulgados de una manera muy anormal y legítima, y que no eran una ley. Entonces aquí Monseñor Felé está contradiciendo directamente la doctrina, la enseñanza de Monseñor Lefebvre, diciendo que esos sacramentos y esa misa son legítimos. Quiere decir que no solo fueron aprobados normalmente, sino que son buenos, entonces tenemos que aceptarlos, porque en la noción de obediencia católica, la doctrina católica de la obediencia nos enseña que debemos obedecer siempre a nuestros superiores, salvo cuando sus órdenes son contra la fe o contra la moral. Es decir, cuando algo que nos ordenan es que va contra la fe, que niega la fe, o que nos quiere hacer algo que es un pecado, pues es contra la moral. Entonces, si Monseñor Lefebvre se negó a decir la nueva misa, entonces él hizo un acto de desobediencia real, y es lo que está aquí implícito en este documento, esta declaración doctrinal. Implícitamente se está diciendo que Monseñor Lefebvre desobedeció sin razón. Entonces es un acto de traición a Monseñor Lefebvre y a su herencia. Que digan lo que quieran, pero es eso. Entonces también se acepta el nuevo derecho canónico sin restricciones y la profesión de fe conciliar del 1989. Entonces, y por en consecuencia, pues a veces dicen, hay unas declaraciones un poco ambiguas, pero que en realidad dicen que las doctrinas de la libertad religiosa, del ecumenismo, que parecen en oposición con la doctrina tradicional, que había que analizarlas, pero no las cuestiona, quiere decir que las acepta. Y la colegialidad que está en el Lumen Gentium, o sea, la acepta, la dice, ahí lo dice, que acepta. Entonces, eso es un compromiso doctrinal gravísimo. Entonces, no ha habido nunca retractación de eso y está en pie, porque eso fue un documento que fue dirigido oficialmente a Roma. Entonces, la actitud, la fraternidad está muy lejos de lo que los objetivos que Monseñor Lefebvre le fijó, y que ahora pues están como diciendo, pues Monseñor Lefebvre se equivocó, porque él desobedeció cuando no debía desobedecer, porque sí, la nueva misa, los nuevos sacramentos son legítimos, quiere decir que son buenos, quiere decir que hay que obedecer. Entonces yo no tengo el derecho a desobedecer cuando la autoridad me da una orden sobre algo que en sí no es malo, pero tal vez es menos bueno. Si es menos bueno, tengo que obedecer. Y si desobedezco, hago un pecado. Y es lo que están haciendo entender. Quiere decir que toda esta obra de Monseñor Lefebvre de la fraternidad, de los seminarios, fue un error, fue una desobediencia. En el fondo fue eso. Entonces están de una manera discreta haciéndonos comprender que la fraternidad no debía existir, que no hay razones para. Nosotros tenemos una jurisdicción extraordinaria porque la situación de la Iglesia está en una situación extraordinaria. Entonces en ese caso la Iglesia nos da el derecho de administrar los sacramentos. Entonces, pero si no estamos en estado de necesidad, nuestros sacramentos pueden ser incluso inválidos, ¿verdad? La confesión, el matrimonio. Entonces, si no había ese estado de necesidad, porque la nueva misa es legítima y los nuevos sacramentos son legítimos, y
el concilio es legítimo y el nuevo derecho es legítimo, entonces nosotros sí somos realmente unos desobedientes y estamos en pecado mortal. Entonces, ¿qué está haciendo Monseñor Felé? ¿Qué está haciendo el padre Smithberger? Están llevando la fraternidad por una vía que no fue la original, para la cual fue hecha. Entonces están desdiciendo a Monseñor Lefebvre, porque nunca han querido publicar las obras completas de Monseñor Lefebvre, porque nunca han querido publicar todas sus conferencias, todos sus sermones, y hasta la fecha no lo han hecho, pero aparecieron unos libros que también fueron traducidos en español, que fueron hechos por el superior del seminario de Flavigny en Francia, pero fueron hechos de una manera neutra, es decir, que hay un libro que habla sobre la espiritualidad, pero no habla del combate, y Monseñor Lefebvre no entendía de esa manera la espiritualidad católica. Quiere decir que pusieron y quitaron de manera que purgaron los textos de Monseñor Lefebvre y no dijeron todo lo que él decía, sino lo que a ellos les gustaba, lo que ellos querían. Entonces esos libros que se pueden hoy conseguir, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, en la Fraternidad, son 5 volúmenes, pero hablan de una manera neutra, es decir, hablan de la misa, de cosas interesantes, pero se les ha quitado o se cita solo aquello que les agrada a ellos, es decir, no con un estilo combativo, con un estilo de denuncia de los errores, sino que se les ha atenuado, se les ha expurgado, y eso es las obras que hoy se consiguen de la fraternidad, de Monseñor Lefebvre en la fraternidad, lo cual es otra vexación al fundador, otra ofensa. Entonces, ¿dónde estamos? ¿A dónde van? Bueno, ahí está. Entonces esta ceremonia de Monseñor, ese funeral de Monseñor Wonder parece más bien el funeral de la misma fraternidad, porque es un escándalo haber hecho eso y recibir en la iglesia de Con, en la iglesia donde está enterrado Monseñor Lefebvre, hacer esta ceremonia de un obispo modernista y que claramente se le acepta sin restricciones, y diciendo que era tradicional, pero es un término hoy se vuelve un término muy ambiguo, porque decir tradicional no es suficiente, hay que decir si aceptó toda la tradición o no, si hubo gestos prácticos, no, para ellos el solo hecho que él pidiera estar ahí no es suficiente, el solo hecho que él pidiera vivir en una casa de la fraternidad no es suficiente, sobre todo porque él era el representante, el enviado del Papa Francisco. Entonces, con más razón se puede dudar de esa sinceridad. Y ese es el resultado de ese gran fracaso de la diplomacia original, de ese acercamiento a Roma, que según ellos era para convertir a Roma. Se sentían muy fuertes, muy inteligentes, muy capaces. Monseñor Felé se sentía un gran diplomático que no tuvo resultados, no hay resultados. Entonces, ahora sí se ve que es la fraternidad la que ha sido atrapada, no es que ellos creían que iban a atrapar y a convertir al clero romano, y resulta que los que han caído en la trampa son ellos, son los superiores de la fraternidad. Es una tristeza. Yo rezo por ellos, yo rezo para que Dios los ilumine, pero todos podemos errar. Yo en mi vida no pretendo ser perfecto, y a veces uno puede equivocarse en algo. Lo que es bueno es corregir, y cuando uno se da cuenta que hizo algo que no está bien, pues hay que volver atrás. ¿Por qué no? ¿Verdad? Incluso no necesitan humillarse, no necesitan pero no quieren ceder, es muy triste. Y ahora sí es visible, ¿verdad? Ese compromiso es visible. Sobre ese documento de 2012 es demasiado grave, y yo pienso que no se le ha dado la importancia, incluso entre los sacerdotes de la resistencia, no se le ha dado la suficiente importancia a ese documento, porque ya esa es la prueba del compromiso doctrinal.
que es el principal y es el más importante y el que más cuenta. Incluso si no hubiera ningún compromiso con la jerarquía, si no hay ningún tratado, de todos modos es más grave el compromiso en la doctrina en sí mismo. Entonces, ¿qué pensar de todos los gestos y actos que ha hecho la fraternidad con la Iglesia Conciliar? Que hoy en muchos lugares de la fraternidad, pues ya todos los archivos de los sacramentos, que son documentos muy privados y muy importantes de cada iglesia, de cada distrito, los documentos, todos los archivos sobre los sacramentos ya se les han pasado a las diócesis, ¿no? Aquí en México yo puedo decir que lo sé, que de primera mano que lo hicieron aquí. Todos los archivos de los sacramentos de la Fraternidad San Pío X están en la curia del cardenal de México. Y me dicen que en otros lugares también, o sea, también en Estados Unidos, también es una política general de la fraternidad. Yo pienso que esto se ha hecho donde quiera. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Verdad? Entonces pongámonos delante de Dios y tengamos claro que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no debemos hacer pactos con el mundo, no comprometernos con el mundo, porque en esa medida nos alejamos de Dios y eso desagrada a Dios. Entonces nuestro Señor nos dice que el mundo no lo reconoció, no lo aceptó, y por eso están en pecado el mundo, este mundo que no acepta a Dios. Y ahora esa parte de la iglesia que se ha vuelto modernista, se han vuelto también del mundo, son del mundo. Entonces debemos alejarnos de ellos. No debemos ser sedevacantistas, pero sí debemos alejarnos de esa gente y no colaborar con ellos. Y esa fue la actitud de Monseñor Lefebvre. Hasta que algunos de sus sacerdotes, que se creían muy inteligentes, que se creían más hábiles, que creyeron que iban a ser mejor que su fundador, que era un santo, que era un héroe de la fe, creyeron que ellos iban a hacer lo que Monseñor Lefebvre no pudo hacer, es decir, convertir a Roma. Y de hecho no lo hizo. Y de hecho al final nos dijo en su itinerario espiritual, en su libro que se llama El Itinerario Espiritual, él dijo tajantemente: todo sacerdote que quiere conservar hoy la fe tiene que alejarse de esta iglesia conciliar. No es la actitud de la nueva fraternidad, que quiere a todo precio ser reconocidos por esta iglesia, estar bien con ellos, ser aceptados y ser alabados, y para ellos eso es todo. Pero es que hoy ser aprobado por el obispo Francisco, por el Papa Francisco, no es una recomendación, es todo lo contrario. Entonces, no somos sedevacantistas, pero sabemos quién es ese hombre y el daño que está haciendo a la iglesia. Entonces vamos a pedirle a Dios en esta misa, pedimos especialmente por todos los miembros de la fraternidad, para que Dios los ilumine, pero ya les queda poco tiempo porque ya han pasado demasiadas cosas. Y es muy difícil echar marcha atrás cuando uno avanza mucho en una cosa que está mal y que lo hace uno en conciencia. Es más difícil volver atrás. Entonces yo pido que se decidan, que Dios los ilumine, y yo no les deseo el mal sino el bien, para que Dios los ilumine y que vuelvan a la posición original de la Fraternidad San Pío X y que eliminen todos sus complejos frente a esta iglesia conciliar, que es una máscara, es una falsificación de la iglesia, y está pues sí ocupada la iglesia, la estructura de la iglesia está ocupada por esta iglesia conciliar y la está eclipsando al punto que la quiere hacer desaparecer, y lo están logrando. Entonces la iglesia donde no hay profesión de la fe, pues ya uno no es católico. O sea, ¿por qué yo en qué reconozco que un protestante es protestante, que uno de otra religión es de otra religión? Es porque profesa otra doctrina.
profesa otra religión. Entonces, es lo principal, la doctrina, y la cuestión doctrinal es lo más importante de la tradición. La misa, los sacramentos, es muy importante en la iglesia, claro que sí, pero lo que es esencial es sobre todo la enseñanza de Jesucristo, la enseñanza de la verdad que Jesucristo nos trajo y que dejó en su iglesia y que la iglesia nos ha transmitido a través de los siglos, y esa enseñanza pues es la tradición, es el aspecto más importante de la tradición, la verdad de Dios, la verdad revelada. Pidamos, corazón inmaculado de María, la fidelidad integral a la fe de la iglesia, a todas sus verdades, a todo lo que es su tradición, incluida la misa, los sacramentos, la liturgia, pero que nos libre de esa liturgia esteticista que hoy está en boga en la fraternidad, que todo les interesa solo hacer ceremonias bonitas, vistosas, atrayentes, pero ya no tiene contenido doctrinal. Esa liturgia es una liturgia vacía de doctrina. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.